Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, termina uno, entra otro. Dice Sergio Canino que primero quiere hablar él. Bueno, pues hable usted. Quiero hacer una pregunta muy importante. No, pero acércate al micrófono. Le subimos un poquito el micrófono a ver, ¿ahora? Aprovechate que Juan Manuel es un lector y un oyente de los medios. Esa es la primera pregunta cuando tú te lo presentes. No, bueno, no hay nada que presentar porque Juan Manuel Fernández del Torco. Alonso no sabía. Magistrado. Alonso de Lugo como la Oye, laguna. tuvo un éxito tremendo la entrevista de la última semana. ¿Ah, sí? ¿Lo has notado o no? Yo me dedico a otras cosas, no me dedico a controlarme lo que la gente... Sí. Mal. El único me he enterado que le gustó fue a mi antecesor en el uso de la palabra en este micrófono en la mañana de hoy. Sí. Es el único Te que pregunto, ¿sigues me las noticias de Venezuela? ¿Tienes familiares ahí? Ya no tengo familiares, tengo amigos. Y sigues las noticias, qué triste, ¿no? Las noticias son muy tristes y evidentemente demuestra que el régimen ni tenía previsto ni tampoco está desarrollando Yo lo creo que debido. Y el señor Trump, que debió haber aprovechado para justificar su protectorado, tampoco actuó. Ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a centrarnos en lo que habíamos venido a hablar. ¿Y de qué veníamos a hablar? Lo que veníamos, el otro día estuvimos hablando de la sentencia. Es un rebelde, de la sentencia de Ábalos, de Coldo, que yo creo que lo dejamos todo muy clarito. Y hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo con Zapatero. Por cierto, jurídicamente. La Real Económica subió a sus redes tu entrevista, sin tu permiso. Bueno. Todo lo que yo digo en el aire no es mío, es de la humanidad. Bueno, querido Juan Manuel, vamos con el tema Zapatero. Jurídicamente vamos a hablar sobre este tema. Jurídicamente es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque evidentemente desde un punto de vista técnico y abstracto, de la defensa, que es muy hábil, está planteando un primer cuestionamiento sobre el famoso volcado o no, que es la teoría que se llama del árbol de la fruta envenenada, que esto aparece consagrado en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y es que si una prueba se obtiene de manera ilícita, ni lo que se obtiene es válido ni las consecuencias que él derive. ¿Por qué dice la defensa, por lo menos por lo que yo he podido inferir de los medios? Dice la defensa, sobre todo de medios técnicos, no me refiero a medios de comunicación. No, son técnicos de comunicación, pero serios, porque hay otros que son la jauría de un lado y otro para defender la secta de los miembros para que todos estemos contentos, tanto de un lado como de otro. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que ese volcado que hicieron en Norteamérica se tiene que rechazar. Es verdad que en Europa sí hay una normativa. En Europa sí nos dicen cómo se tiene que plantear ese volcado. Si fuera cierto que las denuncias proceden de Francia contra Zapatero y no, como se ha dicho, o como parece inferirse, aunque se diga, de Estados Unidos, nos tendríamos que acudir al ámbito europeo. Y en el ámbito europeo nos exigen que se cumplan con unas determinadas garantías. Vale, eso es un punto. En Norteamérica no tenemos en Estados Unidos un mismo régimen jurídico y entonces tendríamos que operar con lo que se llama en el derecho internacional penal el principio de la reciprocidad. Hay un precedente en España que fue una estafa realizado por un particular que el volcado, sin la autorización, porque en Norteamérica no se requiere autorización judicial, fue válida para condenar. Esto que quede claro. Hay otro sector que mantiene que debería de primar, por razones de derecho de garantía procesales, debería primar la intervención del juez. ¿Qué creo yo? Pues me voy a mojar. Yo creo que va a regir el primer criterio del principio de reciprocidad y el principio de igualdad, y los tribunales españoles
van a decir, mire usted, esto es perfectamente válido. Ya. Esto es lo que creo. Además, hay un argumento o un indicio objetivo, a mi entender, de grave error del imputado Zapatero. Y es que es lo siguiente, él está aludiendo a que su hacer ha prescrito. Si una cosa ha prescrito, no significa que no se ha cometido. Por lo tanto, está admitiendo que ha cometido el hecho, pero que no se le deben pedir responsabilidades porque hubo una dejación del Estado en la persecución, que eso es la prescripción, y ya no es relevante para el Estado y por eso está pidiendo la absolución. Cuando se absuelve a alguien por prescripción, no se dice, porque alguna vez lo hemos tenido que haber aplicado en el pasado nuestro personal, no se dice que no lo ha cometido, se dice acreditado la comisión de este hecho delictivo, porque se da esto y esto. Sin embargo, en atención a las circunstancias del tiempo transcurrido y conforme a lo que dispone el artículo tal, procede la absolución. Pero no se dice no lo ha cometido. Esto desde una perspectiva, si yo fuera político, sociopolítica, es un auténtico desprestigio para el que ha cometido el delito, y esto sí se paga en el plano social. Y además a mayor abundamiento en casos como el actual, en que estoy harto todas las mañanas de oír una radio, de ver un periódico donde se hable de corrupción, de todos los partidos, de todos los colores y de todos los ámbitos. Pensemos que últimamente ha saltado la noticia de alguien que algunos de los de esta mesa le conocemos, que es la noticia de Domingo González Arroyo. Domingo González Arroyo, con 86 años, ingresa en prisión por un delito de fraude fiscal. Yo conozco a Domingo González Arroyo y yo lamento como persona que se encuentra en estos momentos en un centro penitenciario. Pero desde otra perspectiva, como hay una sentencia de condena, evidentemente aquel que comete un delito hay que sancionarlo. Ya decía Concesión Arenal, castiga el delito pero tenle pena al delincuente. Alguien se pregunta, ¿es que a la cárcel se va con 86 años? A la cárcel se va con cualquier edad. Hombre, antes de los 14 no se, de los 18 no se va. Entre los 14 y los 18 se va a un centro de menores. Hasta los 14 años queda sometido al ámbito puramente administrativo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente habría que ver y analizar si fue un delincuente, lo que se llama en el argot, un delincuente blanco, es decir, no tiene antecedentes penales, o si tuviera antecedentes penales. Si tuviera antecedentes penales, evidentemente el juez penal se hubiera visto imposibilitado en la concesión de la condena condicional, porque la condena condicional o suspensión del fallo, que es más correcto, no se va a producir como cree la gente. Es que son 2 años y es la primera vez. Si el juez quiere, si el juez no quiere, no dice podrá, no tendrá, dice el Código Penal. Entonces, digo esto, y la corrupción está quebrantando auténticamente las estructuras democráticas, porque es que uno no sabe a dónde mirar ni a quién votar. Creo que en las listas próximas elecciones generales, los partidos que celebren los congresos extraordinarios en los patios penitenciarios para la elección del candidato a presidente lo tienen claro, porque ya conocen los antecedentes. Pero aquellos... Céntrate en Zapatero, sigue más con el tema de Zapatero. Es que Zapatero no hay otra cosa que decir. Nada más. En la instrucción está en eso. No se avanza. Tendrá que justificar. Él dice que no ha cometido el delito. Dice, es verdad que lo hice. ¿Y ahora entonces? Pues nada, se tira para adelante, se investiga, él tiene que determinarlo, se le ha conferido un plazo, se le abre una apertura de juicio oral y punto. Delito fiscal, evidentemente lo hay, no ha pagado. Ya. Delito de contrabando, que podría ser la otra vía. Bueno, pues a mi modo de entender, hay aspectos que podrían ser contrabando, que luego si él justifica o que lo declaró o que lo manifestó, ya no habría contrabando.
Piensen ustedes que la figura del contrabando ha quedado muy clara porque hasta el año 83 había una ley especial que se llama Ley Penal del Contrabando y decía que era una ley ordinaria. A partir del año 93, consecuencia de que se produjo la intervención de un contrabando en la zona catalana, cuando saltaba fuera del país, camino de Francia con una maleta, pues aquí se vino a demostrar que evidentemente tenía que ser ley orgánica por mor del artículo 81 de la Constitución. Bueno, pues hoy es ley orgánica y está planteado. Luego hay un delito, hay una prisión. Y además tenemos que tener en cuenta también que si esto está en el espacio europeo, supongamos que hay dinero ingresado en cuenta, que claro, es que es sorprendente en la declaración de IRPF que hace el imputado Zapatero. El imputado Zapatero hay una declaración de IRPF, hoy que es día 30, de cerca de 253.000 euros. Para plantear ese criterio tiene que ganar por lo menos 700.000 euros al año. ¿Eso quién lo pueden ganar en España de los 47.000? Me parece que según la revista Forbes solo hay 138 personas, pero lo que es imposible es que eso se gane en la política. Ya. ¿Tú crees que pasará por la prisión? Hombre, yo creo que si los hechos delictivos quedan acreditados y supera la pena de 2 años, lo hacen funcionario interino. Sí, ¿o lo tienes claro? ¿Tú como juez que...? Hombre, yo como juez hasta ahora a mí me parece que los jueces han actuado correctamente. Yo dije claramente, me parece que en este medio, que la señora Begoña iba a tener que entregar el pasaporte, porque dije que el recurso era solo devolutivo, no era suspensivo, lo entregó. Tengo muy claro el planteamiento de que los condenados, que no se va a declarar nula la sentencia o lo tienen hartamente dificultoso, que declaren la nulidad de la sentencia del caso Koldo y el caso Ábalos. Yo lo veo muy dificultoso las nulidades. Y en tercer lugar, los índices objetivos que se están planteando ante una admisión de hechos, si además fuera continuado, porque claro, el hacernos uno es una cadena de hechos si fuera continuado. Si aparte de ser continuado es una cantidad de notoria importancia y se está planteando como organización criminal, da presupuestos objetivos que la pena va a superar los 2 años de prisión. Uh-huh. Y a los 2 años y un día se ingresa. Ya. ¿Cómo ves lo de Begoña? Yo creo que esta señora no ingresará en prisión, pero sí será condenada por un jurado popular. ¿Inhabilitada? Posiblemente le declaren la inhabilidad poco, porque ella es una particular, pero evidentemente sí la va a condenar un jurado popular. La va a condenar. Sí, el jurado popular, por eso yo creo que ese es el terror que puede tener si yo fuera abogado. Si fuera su abogado yo tendría un terror terrible de sentarme ante un jurado popular. Porque la gente ahí se influye, igual que en lo técnico, influyen una serie de aspectos, de principios, de criterios, de posibilidades, de la personalidad, de la concurrencia, de circunstancias, y todo eso valora al juez en la frialdad de la campana de cristal, de la campana de Gauss, en que uno se mete para dictar sentencia, que eres solo tú y el papel, y tu conciencia. En el caso del jurado popular, no entra el tecnicismo. El jurado popular solo dice culpable o inocente. Y la gente va a decir, hombre, evidentemente, y no va a ser un problema ideológico, va a ser un problema del sentir social, porque ha habido un error claro y manifiesto, a mi entender, de la clase política entrando en tromba contra el Poder Judicial. Ha sido un error de cálculo claro y manifiesto. Y ahora vendrá la sentencia del imputado de Badajoz. Posteriormente seguiremos con el imputado de Las Joyas. El caso del secretario general con su nueva novela diciendo que acaba de sacar, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que hay es como una reacción de la clase política
yo creo que de toda la clase política, porque por otro lado también se ataca a la clase política contra el Poder Judicial, contra los jueces. No se les ve como funcionarios objetivos e imparciales. Y voy a decir una cosa, y yo no sé, nunca he presumido, ni en política cuando estuve, era un hombre de partido serio y sérrimo de lo que dice el Duce, hay que cumplir con lo que dice el Duce, yo era un tío crítico, lo soy, hasta el extremo que el día que me muera, San Pedro se la tendrá que ver a la entrada, me tendrá que explicar mis derechos y mis deberes, aunque me mandará a otro lado, pero hay que tener una cosa clara, el criterio es que los jueces cuando se sientan y se han puesto la toga, se olvidan de su ideología. Piensan evidentemente en lo que la norma dice. Prima, tanto un juez de derecha o de tendencia de derecha, como un juez de tendencia de izquierda, de tendencia de centro medio pensionista. Cuando se sienta a poner la sentencia, es el juez y el papel, y su conciencia. Y no se olviden de otra cosa, que esto afectaría al caso de Begoña Gómez. El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que un juez puede condenar sobre la base de indicios, aunque no haya prueba, siempre que lo justifique y siempre que para él y en su conciencia quede acreditado. El hermano del presidente estará a punto de la sentencia. Las sentencias están tardando mes y pico, saldrá ahora. Le darán al señor el verano. Sí, le darán el verano. Sí, él no ingresará en prisión porque tiene derecho a recurrir. Un error que cometieron Coldo y el imputado Ábalos, tiene derecho a recurrir. Si hubiera estado en la Audiencia Nacional, hubiera recurrido al Supremo. Este señor tiene derecho a recurrir a la audiencia. Y si hay una infracción de norma penal sustantiva, puede incluso recurrir al Supremo. ¿Tú crees que le va a caer prisión? De los actos que se infiere, olvidémonos de los planteamientos de exabruptos de alguna acusación particular. A mí me parece que es verdad que el fiscal no pide la absolución porque entiende que estamos en una cuestión puramente administrativa, pero hay un dato incuestionable. Cobró, y no cobró un solo mes, cobró reiteradamente. Tuvo que tomar posesión. Luego era consciente de que se le daba el cargo. Yo hablo de indicios, de datos objetivos que han quedado acreditados. Bueno, pues si ¿cuándo renuncia? No renuncia a priori, renuncia a posteriori. Y después del burro muerto la se va al rabo. O después del conejo ido palos a la madriguera. Bueno, cuando ya ve que me puede pasar, entonces me voy. Bueno, ¿y qué ha hecho usted? Usted ha donado ese dinero, usted lo va a devolver. Es que los indicios son los indicios. Ya. Yo posiblemente, si no hubiera mediado, estuviera en el tribunal. Bueno, hubiera sido fiscal, evidentemente, posiblemente le hubiera acusado. Y si fuera juez con estos criterios, si se me argumenta que no está justificado de la parte contraria, nadie está por encima de la ley. La ley está por encima de todo. Estamos en un mundo lleno de mierda ahora, ¿no? Estamos en un momento en que la clase política de todas las tendencias y todos los colores ha logrado cuestionar la democracia que tanto costó montar en el 78. Porque parece que se entendía que la democracia y que entrar en cargos políticos te daba derecho a abrir las puertas de las cajas y llevarte lo que pueda. Y no se dan cuenta que entrar en el cargo... Hay un trabajo de Carneluti, un jurista italiano, que habla de que la clase política y los políticos son ciudadanos no de primer orden, sino de segundo orden. Y que son ciudadanos de segundo orden porque a ellos hay que exigírsele mucho más que al ciudadano normal. Un ciudadano normal puede robar. Porque lo que hace cuando roba o cuando hurta es que cambia las cosas del lugar. Él no tiene ningún deber de fidelidad contra el Estado, ni contra la causa pública. Pero alguien que ha sido elegido asume un deber de custodia, de protector y de tutelor, y de tener que tutelar el erario público. Desde la época romana
el peculium se condenaba y el fraude. Miguel Ángel, estamos los dos aquí con la boca abierta. Estamos escuchando al maestro. Tenemos que ficharlo porque maestro. esto no va a tener fin, ¿eh? Al maestro, no, porque es que estamos en un momento, es que hay corrupción por todos los lados. Es que hemos hecho la corrupción como un elemento natural e integrante del hacer ¿Y no político. se tarda mucho en llevar a cabo las sentencias? No. Las sentencias, es decir, la justicia tardía no justicia, pero la justicia veloz tampoco es justicia. Es decir, poner una sentencia es difícil, es difícil. El que tiene que poner una sentencia y la soledad del día de la redacción, aquel que por profesión lo hace, también le cuesta. Porque tienes que aclarar y tienes que estar seguro. Más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Eso es verdad. Eso lo dice un viejo aforismo y en caso de duda, eso se llama el indubio pro reo, favorable al reo. Pero claro, yo siempre, en mi hacer, yo tenía fama de hombre duro, decían, pero justo, porque como hubiera prueba, no te escapaba. Y te ponía la pena en la extensión que me fuera factible. Pero si tenía dudas, absolvía. Eso fue el criterio. Yo nunca sentí presión de nadie. Y mira que yo había... Pero a ese nivel tiene que haber muchas presiones. No creo. Los jueces están curados de espanto. Los jueces están curados de espanto. Es verdad que para llegar al Tribunal Supremo hay que tener apoyo. Hay que tener currículum, pero también hay que tener apoyo. Contacto. Pero bueno, también hay que tener contacto para poder llegar a ser presidente de cualquier cosa, porque están las guerras de las asociaciones. O para llegar a ser presidente, para que vean que meto también contra mí, para haber podido ser presidente del Consejo Consultivo, tuve que tener contacto. Y gente que me apoyara inicialmente. Que luego ya yo hiciera lo que fuera, correcto o no correcto. Bueno, eso la historia lo dirá. Pero el juez tiene algo más. El juez es temeroso con su conciencia. Aunque parezca que no, ¿eh? Porque tú tienes que poner, cuando tú pones prisión, yo recuerdo, yo puse una sentencia muy dura. Puse 43 años de prisión. La firmé así. Fue una ponencia mía y fueron votadas por unanimidad y yo redacté 43 años de prisión. Yo esa noche, mientras redactaba la sentencia, estuve toda la noche escribiendo y me paraba y tenía que repensar. Era una cosa escabrosa, no era una tontería, pero tenía que pensar qué estaba haciendo. Y tenía que verlo. Y también he acusado, en mi etapa de fiscal o de abogado acusador, he pedido penas largas. He pedido hasta 25 años de prisión. Y siempre reflexionaba antes de pedirla. Porque el que tienes enfrente, el delincuente no tiene cuernos y rabos, ni está echando fuego como un dragón por la boca. Es un ser humano que se parece contigo. Y tú te tienes, decía un penalista, tarde, un juez francés, que tú te tienes que poner en el lugar cuando juzgas del que tienes en el banquillo y decir, yo habría hecho lo mismo. Y si la respuesta era sí, plantéate lo que dice, pero si la respuesta yo nunca lo hubiera hecho, pues estaba clarísimo lo que tenías que responder. Estos son el problema de la conciencia del sujeto, ¿no? Bueno, estamos en tiempos complicados, tiempos muy complicados. Yo creo que estamos en tiempos muy complicados porque al ciudadano, primero, no se le permite que se pronuncie. No se quiere que se pronuncie el ciudadano. Ayer estaba viendo yo un tema y me daba cuenta de que un político como Adolfo Suárez presentó una moción de confianza, la ganó y luego dimitió porque el Estado estaba por encima de él. Eso hay que recordarlo, porque eso es reconocer y admitir la democracia. Y Adolfo Suárez era un hombre que venía del régimen franquista. Bueno, pues aquellos que se educaron fuertes de las tendencias del régimen
deberían de plantearse que nadie es imprescindible. Los salvadores de la patria son los autócratas que imponen miedo y coacción. Ver un comité federal de un partido donde está lleno de corrupción, donde no se presentan unos presupuestos y todavía se dice, voy a continuar y continuaremos. Amenazando que van a seguir. Es que recuerdas, y lo voy a decir, esto puede parecer un chiste, coña. La cena con Francisco Franco fueron unas instrucciones estupendas cuando lo sacaron del Valle de los Caídos. Nos fuimos a cenar los dos y le dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. Y lo hizo. Para eso sacamos a Franco, para volverlo a reproducir. Esto lo planteo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Pues Sergio. sí, Se como nos no acabó. tomo nota, Voló. como no te tienes que volver. Voló. Esto- ¿Cuándo te vas al Hierro? Yo me voy al Hierro el día 16. Ah, bueno, todavía tiene tiempo. no. Todavía hay tiempo. Vamos al Hierro con los micrófonos, no te preocupes. Bueno, Sergio, gracias. Nada, por favor. Juan Manuel, Gracias a gracias por tus lecciones magistrales. No son lecciones magistrales, son reflexiones de índole puramente personal. Ya, Y yo soy el único responsable de lo que he dicho. un abrazo muy fuerte. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.